diferencia que podemos notar acá presente en la filmina entre lo que es el tiempo atmosférico en sí como unidad y el clima en general es que en el tiempo las condiciones son variables, son cortoplacistas. En cambio, cuando se habla de clima es más bien una determinada generalización de características que se dan más estables y permanentes. En este sentido, recorriendo un poco lo que es a nivel mundial las zonas climáticas, vamos a tener como referencia la zona media, que va de lo que es el Ecuador y comprendida hasta el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio en el hemisferio sur, lo que es el clima tropical o clima cálido. Desde el Trópico de Cáncer al Círculo Polar y desde el Trópico de Capricornio al otro Círculo Polar van a estar lo que son los climas templados, y en los sectores polares el clima polar. En ese sentido vamos a indagar un poco acerca de cuáles son y qué son los factores climáticos que hacen que se den justamente estas características que mencionábamos anterior. Los factores climáticos entonces los vamos a definir como las causas que influyen en el comportamiento de lo que van a ser los elementos integrantes del clima en sí. Van a modificar estos elementos y así influir en las condiciones que se van a dar determinadas de un tipo de clima en la región. Como estos factores podemos tener o mencionar lo que es latitud, altitud y la continentalidad o localización de la región. Para lo que era la división anterior a nivel mundial, por ahí la que podemos encontrar más clara o más representada es la de las latitudes. Es decir, uno de los factores es la distancia del lugar con respecto al ecuador terrestre. Esta situación latitudinal en la que se encuentre esta franja va a ser muy importante porque en este sentido los lugares que son más cercanos al ecuador van a tener una radiación constante de forma perpendicular. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que la temperatura a lo largo del año no varíe mucho, sea una temperatura cálida donde no haya momentos en los que de frío mayormente, y en la medida en que nos vamos alejando desde el ecuador hacia los polos, esta proyección de los rayos solares va a ser cada vez más oblicua, cada vez se va a ir inclinando más, por lo que vamos a encontrar en lo que son los climas templados, volviendo a la filmina anterior, donde vamos a tener las 4 estaciones bien definidas, y lo que van a ser los climas polares, donde ya la inclinación de la radiación solar es muy inclinada y va a ser un clima más frío, más hostil. En cuanto a lo que es la continentalidad o localización, hace referencia a la posición de los territorios dentro del mundo, ¿verdad? Donde un factor importante a tener en cuenta es cómo se enfrían o se calientan las masas continentales. En este sentido, las masas que se encuentran cerca o en zonas costeras, el agua provoca esto de que atemperan, por decirlo de alguna manera, los cambios extremos de la temperatura. La variación va disminuyendo de a poco en cuanto a lo que es las temperaturas del día, ¿verdad? Y en los lugares más alejados del mar o de los océanos, las temperaturas son como más extremas en el día y durante el año en sí, sobre todo en lo que son las zonas más templadas a frías, y justamente lo que es este agente que es el mar como que va a temperar el continente permite que en las
las zonas costeras esta temperatura ya no sea tan extrema, sino que más bien son moderadas, y esto va a influir también siempre y cuando estén en el mismo nivel que el mar y no sea a una altura muy superior, que es otro de los factores que vamos a ver, lo que es la altitud, es decir, la altura del territorio, los metros sobre el nivel del mar, en los que se encuentran las masas continentales. La altura es un factor sumamente importante en lo que es la determinación de los climas, porque el hecho de que en cuanto mayor es la altura, menor es la presión atmosférica, y por lo tanto va a ser menor aún la temperatura, o sea, en la medida en que el territorio asciende, la temperatura y la presión atmosférica descienden. Entonces, estos elementos que vamos a poder ir nombrando van a llevar a dar una explicación razonable a lo que es la variación climática. En sí, los elementos del clima son entendidos como el conjunto de fenómenos que lo forman, y entre los cuales tenemos, por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica que nombraba anteriormente, la humedad de la atmósfera, los vientos, las precipitaciones. En cuanto a la temperatura, vamos a hacer referencia al grado de calor que posee el aire en un determinado momento y lugar, no siempre va a ser igual en todos los lugares, sino que va a haber lugares que son más cálidos, lugares más fríos. Va a hacer referencia al grado existente en cuanto a la atmósfera, digamos, que es en base a la influencia que tiene de justamente lo que hablábamos hoy, los rayos solares. En cuanto a la presión atmosférica, como segundo elemento de la variación climática, hace referencia a que el aire, si bien es un elemento que parece liviano, tiene y ejerce una presión, y esa presión justamente es la denominada presión atmosférica, que es el peso que ejerce el aire sobre un determinado punto de la superficie. No es uniforme en toda la corteza, justamente lo explicábamos hoy, que a mayor altura va a ser menor la presión atmosférica, por ende las temperaturas van a bajar, van a ir condicionando esas variabilidades climáticas estos elementos. Como otros de los elementos tenemos el viento y la humedad atmosférica. El viento en sí habla de los movimientos de los flujos o las masas de aire. En cuanto el movimiento es horizontal, va a producir determinadas X características en el clima, y en cuanto es vertical se va a denominar de otra manera, en este caso corrientes aéreas, y tienen una gran importancia en lo que es la variabilidad climática por transportar las masas de aire desde una región hasta la otra. El viento es capaz de transportar, por ejemplo, las masas de aire frío desde las zonas frías, desde las zonas polares, hacia las zonas más cálidas, y viceversa, llevar las masas de aire cálido hacia las zonas polares, que justamente va a ser esto lo que va a ir generando la variabilidad en cuanto a la temperatura y la humedad que va a haber en la atmósfera, desde los océanos a los mares, a los continentes, y va a ir provocando lo que es otro de los elementos como son las precipitaciones, ¿verdad? La humedad atmosférica hace referencia a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire de un lugar y en un momento determinado, y es producida justamente en las zonas donde hay mucho calor, a causa de la evaporación del calor producido por la radiación solar en las masas líquidas que se encuentran presentes en las zonas continentales, ¿verdad? Y como último factor, las precipitaciones que hablábamos hoy, que bueno, son como el último paso del ciclo hidrológico, y que consiste en sí en la caída de agua en sus diversos estados, provocando justamente
pueden dar también dentro de lo que son las masas oceánicas. Entonces, entendiendo más o menos los elementos y los factores que influyen en el clima, los vamos a poder diferenciar, como hablábamos hoy, de los tropicales o cálidos, los templados y los fríos en la medida en que nos vamos alejando del Ecuador. En este sentido, los cálidos se van a localizar en la zona intertropical, van a estar divididos en lo que es el ecuatorial propiamente dicho, el tropical y el desértico. Son climas dentro de todo difíciles para la vida porque no hay una gran variabilidad dentro de este clima, sino que es más bien un calor pesado, constante. Los climas que son por ahí más favorables o ideales para el desarrollo de la vida son los templados, que están localizados más o menos entre los 30 y los 60 grados de latitud, que están divididos en los oceánicos, continentales y mediterráneos, y que justamente tienen esto de tener las 4 estaciones del año bien diferenciadas, una variabilidad más amplia en cuanto a las temperaturas y demás. Y por último, los fríos, que son los más hostiles, por así decirlos, que son los próximos a los polos y los propiamente dichos de las altas montañas, y se divide justamente en estos dos casos, en polares y de montañas. En este sentido, trasladando esta visión de los climas américas, vamos a encontrar, podemos visualizar en este mapa que les señalo, los climas cálidos, como decíamos hoy, el ecuatorial, el tropical y el desértico, marcado con los colores verde a amarillo. Los climas templados, lo que hablábamos hoy de los climas mediterráneos, los subtropical, oceánico y continental. Y los climas fríos, los próximos a los polos, y la excepción que decíamos de los de montaña. Trasladando todas estas características a los biomas de América, vamos a encontrar que en cada tipo de clima se van a producir las condiciones necesarias para que se desarrollen los distintos tipos de biomas que podemos localizar en América, como son la tundra, el bosque frío o taiga, los bosques templados, la estepa, la pradera o pastizal, las selvas y bosques tropicales lluviosos, las sabanas y los bosques tropicales secos, los bosques mediterráneos, los desiertos y semidesiertos, los climas propios de montañas y los biomas marinos. ¿Qué es un bioma entonces? Es un área biótica o paisaje bioclimático y que se denomina así a la región de la superficie de la Tierra en donde se dan determinadas características de la Tierra en cuanto a clima, flora, fauna, constituyen así una zona propiamente identificable por esas características y donde a partir del tipo de todas estas condiciones que se dan de clima, de flora, de fauna, sumado a la variabilidad de los ecosistemas que es posible hallar en ella, pueden tener distintos nombres, que eran los nombres que decíamos con anterioridad, pero teniendo más o menos o compartiendo una misma categoría biogeográfica. En este sentido encontramos entonces los biomas que son propiamente terrestres y los biomas marinos. Dentro de los biomas marinos, aquellos que se hallan en los depósitos de agua salada, los mares, los océanos, que justamente pueden estar en las costas continentales que hablábamos hoy. Y por otro lado, los biomas de agua dulce, que son los que se generan en los ríos, los lagos, en los depósitos propiamente de agua dulce. Y por último, los biomas terrestres, que tienen lugar sobre la tierra firme, es decir, sobre las masas continentales propiamente dichas, y pueden ser en planicies, en montañas, en desiertos, en cualquier sector o paisaje de la naturaleza, y que va a reunir características similares y propias que hacen justamente a la conformación del bioma. En cuanto a la función de estos, es la de poder identificar justamente claramente lo que es la cantidad y diversidad de ecosistemas que están presentes en una determinada zona geográfica y poder determinar todas las relaciones que se producen entre estas características que hablábamos hoy, las condiciones
condiciones de clima, flora, fauna con la región en la que se encuentran inmersos. Espero que les haya servido la explicación y ante cualquier consulta saben que estoy a su disposición.